siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con el haul de libros de julio. Como siempre, son 5 libros, ya sabéis que son los de la compra que suelo hacer en la librería de segunda mano y esta vez también en Wallapop. No voy a hacer introducción más larga, solo os digo que traigo mucho de Jon Nesbo, porque es un escritor que ya habréis notado que me gusta, así que sin hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. En esta ocasión no vamos a hablar de nuestro querido Harry Holmes, nuestro detective policía favorito, sino que aquí tenemos dos hermanos, Cal y Roy. Roy es un muchacho pues que más bien ha tenido una vida solitaria, más introvertido, tiene un carácter mucho más huraño y siempre ha estado en el pueblo pues con una vida muy tranquila y llevando una gasolinera. Luego aparece Cal, ¿vale? Que Cal sí que se fue a la gran ciudad, de hecho está casado con una mujer que es, bueno, pues atractiva, tiene mucho carisma y que es arquitecta y que lo que pretende es crear un hotel pues en este pueblo, que este pueblo, como os digo, es más tranquilo, más pequeñito, más tal. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser que a partir de que quieren crear este hotel se van a empezar a desenterrar pequeños secretos, pequeños y grandes secretos del pasado, sobre todo relacionado con los padres y la muerte de estos. Y bueno, va a empezar a pasar algo así como algo que ellos van a pensar que es como un mal augurio. Sin embargo, no deja de ser pues que toda la mierda familiar, todos estos secretos, toda la ponzoña que había escondida, o por lo menos que se intentaba como que no tuviera mucha importancia, hacer como que no existía, pues toda la mierda empieza a surgir. Así que poco a poco vamos a ver traiciones, manipulaciones, ya os digo, cómo va saliendo las cosas más perturbadoras. Como os digo, este libro está muy bien. A mí Jon Nesbo es una persona que me gusta sobre todo por el carácter psicológico que le da a sus personajes. Y es que si algo es especialista Jon Nesbo precisamente es en los thrillers psicológicos, que como os digo, a mí el terror psicológico y el thriller psicológico, que es aquel que se enfoca sobre todo en la psicología de los personajes, es la que más me gusta. Me encantan las mentes retorcidas. Así que si te gusta este tipo de, digamos, de dramas familiares con deslealtades, traiciones, la psicología más retorcida, te recomiendo El reino de Jon Nesbo. Este libro, La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal. Eso es un libro que me leí yo y que es terriblemente nefasto. Es malísimo. Tú dirás, ¿pero por qué te lo has comprado? Bueno, valía, me ha salido por 2 euros y considero que dado lo que me aportó en su momento, que conocí a gente muy interesante que a día de hoy sigue siendo mi amiga, hace ya pues, muchos años, no sé, ¿en qué año salió este libro? Pues desde que fue sacarlo, yo hice la review, que por cierto la subiré para los miembros del canal, tendréis la review de este libro, que en su momento lo hice. Yo de hecho he hecho todas las reviews de esta escritora, Barbija Puta, que escribe fatal, es horrible. Bueno, básicamente aquí es una chica que se enamora de un chico que dice que es el hombre perfecto, pero en realidad hay un montón de banderas rojas alrededor. De hecho, la propia protagonista es lo más insulso, con menos personalidad y que tiene la mente llena de pájaros. La protagonista es lo peor, pero es que encima se enrolla con un hombre que quiere por narices que sea como su proyecto de vida y claramente no lo es. Así que aquí lo que nos va a demostrar es pues cómo esa chica pues intenta luchar por conseguir sus sueños, el trabajo soñado, todos sus objetivos y demás. Y por supuesto pues nos va a poner el foco en un hombre que en realidad dice ella que es terrible. Sin embargo, ya veréis la review del libro, pero básicamente las cosas que le pasan a la chica es por culpa de la chica. Son banderas rojas que se ven por todas partes, cosas que sabes que le van a ocurrir, cosas malas por las cosas por las actuaciones y los pensamientos que ella va teniendo, pero que bueno, ella es más fácil culpar a los demás que culparse a sí misma. Además, ya os digo, es un personaje muy simple, la escritura es también muy simple, nada detallista, lo más ligero del mundo, es decir, son 400 páginas y creo que te lo lees como si fueran 100, tú dirás, ¿por qué es rápido? No, porque es súper, vamos, esto es un cuento. Los cuentos de los hermanos Green, que son súper cortitos, tienen mucha más sustancia que esto. Pero bueno, me parecía que tenía que tenerlo en el canal, aunque fuera por historia del canal. Pero es malísimo el libro y por supuesto no os lo recomiendo en absoluto. Ya veréis los miembros del canal. El libro, la review completa 100% y bien hecha. Aquí tenemos de nuevo a Jon Nesbo, pero esta vez sí volvemos con Harry Holmes. De hecho, esta es la tercera novela, Petio Rojo. ¿De qué trata? Bueno, sí que es verdad que a mí antes me gustaba muchísimo lo que era todo el tema de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista
no tan histórico, sino más desde el punto de vista de cómo pensaban los nazis, ¿vale? Me interesaba bastante entender ese tipo de mentes, ese tipo de experimentos que hacían, y sí que es verdad que leía bastante, pero hacía mucho que no. Este libro no es que en sí nos lleve a la época nazi, pero sí que es verdad que tiene varias referencias a ello. ¿Qué ocurre en este libro? Bien, en este libro, nuestro amigo Harry Holmes ya está empezando a tener equivocaciones, digamos, graves, y es derivado al Servicio de Seguridad noruego porque la ha cagado. Aquí empieza como con una investigación de tráfico de armas. Sin embargo, lo realmente importante es que hay un arma en sí que ha vuelto como a circulación y que además está íntimamente relacionada pues, con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, por lo que va a haber aquí una trama muy centrada en eso. De hecho, va a haber ciertas partes de la historia donde nos va a llevar de nuevo a la Segunda Guerra Mundial como para entrar más en contexto de todo esto. Estos primeros libros no solo son muy buenos para en sí el caso que presenta Harry Holmes, sino para entender bastante lo que es la psicología del personaje, porque como os digo muchas veces, él va teniendo una serie de cambios de personalidad bastante señalados, ¿no? Cómo entra en una espiral de que está bien, luego está mal, luego se recupera, luego recae, y la verdad que esto está muy bien. Porque como os digo, Jon Esbo es muy especialista precisamente en meternos en la psicología de los personajes, que es algo, como siempre os digo, que a mí me apasiona. Sí que es verdad que antes de, por ejemplo, leer de Petirrojo, yo leería antes otros, porque a lo mejor si no te interesa tanto la guerra mundial, su historia, qué pasó desde el bando noruego, pues quizás se te haga un poco pesado. Policía está muy bien, de hecho creo que fue de los primeros que recomendé, o creo que además, sí, de hecho es uno de los que tengo aquí, que ahora os diré de qué va. Pero sí que es verdad que Jon Esbo, si te gusta la novela negra, la novela policíaca, pues te lo recomiendo bastante. El hijo de Rosemary, de hace poco, no me acuerdo, creo que no fue en un short, pero bueno, yo hace poco vi la película Apartamento 7A, que está basado en la novela La Semilla del Diablo de Ian Levy, ¿vale? Digamos que el hijo de Rosemary es la segunda parte de La Semilla del Diablo. La Semilla del Diablo a mí me gustó bastante, y si bien es cierto que el hijo de Rosemary no tanto, y de hecho la crítica se le echó bastante encima, pues sí que es verdad que lo quería tener como para tener la historia completa. Obviamente me he leído los dos. ¿De qué trata el hijo de Rosemary? Bueno, en La Semilla del Diablo ya sabéis todo lo que ocurre. No sé si alguien... Bueno, voy a hacer un resumen cortito, pero supongo que es una película / libro que todo el mundo habrá visto, leído, porque bueno, es como muy... Es algo, dentro del horror gótico es muy específico, ¿vale? Y sobre todo aquí que es horror cristiano, ¿vale? La cuestión, pues nos encontramos, Rosemary es una chica pues que tenía un matrimonio bastante feliz, donde su marido empieza a tener bastante éxito, ella se queda embarazada, están muy ilusionados, pero bueno, digamos que el niño en realidad como que no es de ella porque es la semilla del diablo, ¿vale? No os voy a hacer más spoilers. La cuestión es que aquí nos encontramos pues la segunda parte, ¿qué ha pasado con ese hijo? ¿Qué es lo que ocurre con ese hijo? Esto se parece bastante o tiene mucha referencia, por lo menos no sé si habéis jugado al juego de Lucius, pues Lucius, lo que ocurre en el primer y el segundo juego, pues como que es un poco eso. ¿Qué ocurre con ese niño? Si al final ha tenido cierta relevancia o no todos los rituales y todo lo que tiene que ver con él. Entonces tampoco os puedo decir mucho más por no haceros spoilers, pero básicamente es qué pasó con ese niño ahora que es adulto, que es un hombre con cierto poder y que tiene a su alrededor pues todo lo que tiene, que ya sabemos que aparte de esas, digamos, energías, deidades, pues bueno, tiene una serie de personas muy influyentes a su lado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como os digo, la crítica se le echó muy encima porque como que sintieron que se quedaba flojo el libro. Sí que es verdad que después de La Semilla del Diablo a lo mejor se te queda un poco flojo, pero bueno, es la manera de saber qué ha ocurrido con ese niño, qué es lo que pasa. Pues oye, te lo lees y ya está. Además es muy corto y Ira Levy la verdad que es un escritor muy fácil de leer. Último, otro de Jon Esbo, que sí que se lo recomiendo muchísimo. Lo que pasa es que Policía, en concreto, pues es un libro que es como, creo que es el 10 o el 11 de la saga de Harry Potter. Entonces, claro, es un libro que está muy bien, te lo puedes leer como... La verdad es que estos libros te los puedes leer un poco aparte, ¿no? Porque siempre te pone un poco en contexto de lo que ha pasado con Harry. Pero una manera de entenderlo mejor es pues leyéndote todos los libros. Aquí nos encontramos con que, bueno, hay un asesino que está matando a policías que, a ver, este asesino lo que hace es que los atrae hacia escenas del crimen que no han sido resueltas. Es decir, imagínate, un policía llevó una investigación a cabo que no acabó resuelta y, bueno, pues este asesino los atrae hacia esta escena del crimen. De allí los asesina brutalmente.
Al mismo tiempo, pues hay una persona en coma, enferma, que podría tener como la clave de todo esto. ¿Quién se esconde detrás de estos crímenes? Sin embargo, parece que hay alguien que no quiere que despierte. Y por otro lado tenemos a Harry Holmes, que ya está retirado, se dedica a otras cosas. De hecho, en uno de los últimos libros pues no se dejaba entrever si Harry Holmes estaba vivo o muerto, que es algo que ocurre en un par de novelas. Pero aquí ya nos dicen que sí, que está vivo. Spoiler, pero bueno, si hay otra saga del libro, tú ya sabes que Harry Holmes está vivo, si no, ¿de qué habría otra saga? La cuestión es que él se dedica a otras cosas, a la enseñanza, creo que en una escuela militar o de policías, y bueno, pues no quiere en este momento meterse en estas cosas porque está muy bien con Rachel, que es la mujer de su vida, que con el hijo también lo quiere como un hijo, aunque no es su hijo biológico, y le va todo muy bien y como que no que se quiere meter, pero obviamente pues es nuestro protagonista y va a tener que volver al ruedo, y además esto le va a acarrear pues ciertas inseguridades. Como siempre os digo, a mí Joan Esmond me gusta muchísimo. A mí nunca me había gustado la novela policíaca, de verdad, o sea, es un tipo de novela que no. Pero hay veces que doy con un escritor que realmente me atrapa, y eso es lo que me ha pasado con Joan Esmond, que sé que Joan Esmond me atrapa, me gusta mucho cómo trata a sus personajes y cómo nos mete en su mente y cómo nos hace vivir todo lo que vive el personaje. Entonces, pues sí, la verdad, muy fan de este hombre. Y hasta aquí el haul de libros de junio. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordad que nos vemos todos los días en vídeo directo short. Si tú no ves antes, real es porque tú no quieres. Recuerda que me ayudas muchísimo si te haces miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutarás de contenido exclusivo. No solo vídeos, más cosas. También me puedes ayudar con un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar. Y también, pues oye, si me ayudas, pues puedo traer más libros para recomendarte. Y también me ayudas muchísimo y es totalmente gratis compartir, suscribirte, dale me gusta. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y si quieres un vídeo yo te lo hago más pronto que tarde en cuanto tú me dejes ese comentario. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías.